Buenas tardes y en primer lugar, por supuesto que mil gracias por estar ahí, porque ya tiene mérito la segunda jornada, 4:30 de la tarde, después de esa opípara comida que tienen siempre la amabilidad de darnos. Qué ganas tenéis de aprender, de conocer y de saber. O sea que vamos a intentar, yo voy a intentar, no estoy seguro porque esta mesa es un lujazo en todos los sentidos, que sea lo más dinámica, divertida, útil, práctica y que no se levante nadie de la silla, porque en esta media hora o 40 minutos vamos a tener la oportunidad de hacer un viaje en el tiempo hacia atrás y también un viaje en el tiempo, es mi intención, hacia adelante. Va a ser, en cierto modo, una continuación de la mesa que tuvimos del Horizonte 2020, aunque también incluso se llegó a hablar del 2033, en fin, cuanto más lejos mejor, porque cuanto más seas capaz de ver lo que quieres o hacia dónde quieres llegar, serás más capaz todavía de girar el timón hacia ese puerto que quieres ir, ¿no? Siempre es una metáfora, pero es así. Y qué mejor elemento para poder saber dónde estamos y qué hacemos en todo este mundo de la gestión documental, de la gestión electrónica, que tomar la cinta de medir. Es decir, uno de vez en cuando hay que coger la báscula, todos lo sabéis, y hay que pesarse y ver si estoy en peso, sobrepeso y dónde andamos. Y para eso el mejor instrumento de medición es hacer una fotografía de lo que fuera y luego analizarla. Cuando se habla de conocer lo que ha ocurrido con cualquier elemento de gestión de lo que debería haber ocurrido, el mejor método de esa foto virtual es una encuesta, sería la cámara, ¿no? Sería la herramienta. Y para ello hacen falta también dos fotógrafos o unos fotógrafos, en este caso por medio de la FENC, que van a ser tanto Carmen Cubero como también Eugenio, que son, como ha dicho muy bien Miguel Ángel, los coordinadores de un grupo muy activo que hay dentro de la FEN de temas de gestión documental y transparencia, y que han tomado el testigo, que eso es justo decirlo y es necesario decirlo, porque la FEN, aunque sin medios, sí, intenta hacer muchas cosas y tiene muchísimo mérito. Ya hubo, después del 2007, hicieron una guía de la misma ley en el mismo año. Se hizo otro estudio que era de incidencia en el desarrollo reglamentario para adaptar los marcos legales de los ayuntamientos a esta nueva Ley 11. Luego, en mayo del 2011, Ley 11, 2007, sí. Luego, en mayo de 2011, se hizo un nuevo estudio, que sería el precedente del que hoy se presenta, que es el grado de adaptación a la ley. Y sabiendo que tenemos el final del recorrido muy próximo, porque nos avanzaron ayer que muy posiblemente, coincidiendo con San Isidro o por ahí, para mayo, dijeron que es posible que se inicie el procedimiento de aprobación de una nueva ley que va a englobar la Ley 30 con la Ley 11, pero en cualquier caso nunca es un buen momento para poder presentar esta encuesta, esta fotografía, y luego vamos a tener dos comentaristas de lujo, uno que es representante de un ayuntamiento que es un muy buen modelo para que nos vea desde su punto de vista, desde el Mediterráneo, de lo que han hecho y de lo que están haciendo y de lo mucho que quieren hacer, y luego también el punto de vista del Ministerio, no, es la voz del Ministerio, en este caso, con el caso de Gerardo, pero también, y lo vais a descubrir, y es evidente, es un excelente comunicador, un gran periodista. Entonces, pienso que tenemos una mesa de dos buenos fotógrafos, dos excelentes analistas y luego pues un auditorio que seguramente luego también va a poder preguntar. Me callo ya y tiene la palabra. El ratón virtual este que tenemos está... No, yo me levanto, que intento ser un caballero y también... Muchas gracias, Julio. Abre el documento, por favor. Y tampoco nos ha visto el documento. Ahora mismo. Abajo a la izquierda, por favor. Sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Debemos agradecer a la organización del Congreso la invitación que nos ha hecho y, sobre todo, para la realización de esta encuesta, en primer lugar, agradecer a todos los municipios que han respondido. Esta encuesta se ha dirigido a municipios de más de 1.000 habitantes, junto con diputaciones, cabildos y consells insulares. Y agradecer a la Comisión de Modernización, tanto a la Secretaría como a la Dirección de Modernización de la FEN, que no sé si están por ahí, porque sin ellos hubiera sido imposible.
Esta encuesta, como vemos... Como vemos en la imagen, se dirigió a los municipios de más de 1.000 habitantes. Ahí respondieron en torno a un 10%, creemos que ya es representativa. Para un mejor estudio de los resultados, decidimos clasificar los municipios de acuerdo con su población, de 1.001 a 5.000 habitantes, de 5.001 a 20.000, de 20.000 a 75.000, y de acuerdo con la Ley de Grandes Ciudades, el último grupo fue de mayores de 75.000, luego diputaciones, cabildos y consels, y luego nos ocurrió una cosa muy, bueno, no sé si graciosa o extraña, y es que un 25,48% de las entidades locales que respondieron a la encuesta no se identificaron. O sea, no nos dijeron ni a qué ayuntamiento correspondía ni a qué diputación. Entonces, sí rellenaron la encuesta, pero a la hora de identificarse no lo hicieron. Con lo cual, es ese 25,48 que tenemos ahí. Si vamos por comunidades autónomas, las comunidades autónomas que más respondieron fueron Cataluña y Valencia, en torno entre un 10 y un 11%, y las que menos respondieron pues fueron Murcia y La Rioja con un 1%. Seguimos teniendo ese 25% sin identificar. Vamos escasos de tiempo, entonces vamos a ver, la encuesta que ha dicho Julio que realizó la FEN en 2010, sabéis que por la disposición final tercera de la Ley 11/2007 hasta el 2009 los ayuntamientos podían ir adaptándose a la Ley 11 y tal, entonces la Comisión de Nuevas Tecnologías de la FEN dirigió una encuesta a través de las diputaciones provinciales, que fueron las que respondieron, y los municipios menores de 20.000 habitantes. Entonces, esa encuesta estaba organizada en 6 áreas, de las cuales os voy a decir que estaba era la adecuación a la tecnología back office, al front office, a procedimientos administrativos, canales de comunicación, organización interna, normativa y tecnológica y de comunicaciones. Nosotros somos un grupo que somos de archiveros, gestión documental y transparencia, y lo que nos interesaba también era el papel que está jugando el archivero dentro de la e-administración, y además nos interesaba saber el nivel en el que se encontraban los proyectos de Open Data, que creo que después va a una mesa, y además es verdad que cuando la realizó la FEM estaba la Ley 11/2007, pero luego estaba la Ley de Reutilización de Información del Sector Público, o sea, porque esta encuesta se lanzó a los ayuntamientos en enero del 2013. Es verdad que se ha tardado un año en elaborar datos, ha sido muy laboriosa. Creemos que las cifras y los datos no habrán variado mucho, porque todos sabemos los recortes presupuestarios y cómo están las haciendas municipales. Entonces, nosotros ya, como vamos escasos de tiempo, yo voy a ir a ver qué es lo primero que nos chocó. La primera pregunta se refiere al índice, al nivel de adaptación tecnológica y de comunicaciones de la media en general de todos los municipios. Vamos a ver. Esta encuesta se va a publicar en la página web de la FEM. Allí tiene unos anexos en los que hay gráficos y tablas por los 5 grupos de municipios que hemos hecho, de acuerdo con las preguntas, o sea que aquí es un resumen de resumen porque no hay tiempo. Yo estaba a punto de leer las conclusiones para que todos no fuéramos a casa, por lo menos con la idea de lo que ha sido. Adaptación tecnológica y de comunicaciones. ¿Qué es lo que nos están diciendo estas cifras? Estas cifras nos están diciendo, primero, en la pregunta 1.1, que casi todos los ayuntamientos de España tienen adaptación a la banda ancha. En la pregunta 1.2, que casi todas las instalaciones municipales de las entidades locales tienen instalación de la red Wi-Fi, con lo cual son unos valores muy positivos de cara en la encuesta del 2010 de banda ancha bajaba hasta cerca de un 70, o sea que hemos subido bastante.
¿Qué es lo que que nos están diciendo los municipios en el 1.3? Pues que solamente un 48% trabajan con la red SARA. O sea, ayer me hubiera gustado que hubiera estado el señor, es que no me acuerdo el nombre, que estuvieron ayer hablando del Ministerio sobre la red SARA. De los encuestados solamente no llegan, es un 48,20. Aquí están incluidos los municipios grandes, pequeños, medianos, con lo cual sabemos todos que los municipios pequeños bajan los niveles de estadística. ¿Qué es lo que nos llamó mucho la atención en este apartado primero? Que los municipios menores de 5.000 habitantes no tienen personal dedicado exclusivamente a informática, con lo cual el nivel de implementación tecnológica y de comunicaciones baja en picado. Y además es que eso hace que baje la falta de esos recursos humanos normalmente añadidos a medios económicos unidos, hace que baje en las 9 áreas que corresponden a esta encuesta. Casi todos los ayuntamientos, si miramos la 1.5, el 91,4 disponen de portal web. Ahí debemos, además de los propios ayuntamientos, la gran influencia de las diputaciones provinciales y de las autonomías. Luego tenemos la 1.6, que es la pasarela de pagos, que ahí ya está un 23,80, que no es una buena cifra. Y luego pues hay un buen nivel de registro electrónico y sede electrónica, que serían la 1.7 y la 1.8. En adaptación a la normativa, aquí lo que queríamos saber era el grado por el cual las entidades locales han definido marcos reguladores en los aspectos que determina la Ley 11/2007 y, asimismo, se han realizado actuaciones orientadas al cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos y el grado de participación del archivero en la elaboración de la ordenanza. ¿Qué nos ocurrió? Que la mitad de los ayuntamientos tienen ya, que sería el 2.1, tienen ordenanza de administración electrónica. Si la comparamos con la encuesta del 2010, en el 2010 era un 26%, con lo cual son unas cifras bastante buenas. Y lo que nos llamó muchísimo la atención, que además ayer hubo alguien que dijo que se había encontrado con ayuntamientos en los que la protección de datos no les interesaba, que va al contrario. Por lo menos estamos basándonos en las encuestas de las entidades locales que nos han respondido. Un 80% de los ayuntamientos, corresponde a la respuesta 3, han realizado actuaciones en materia de protección de datos. Y además, si todos hemos mirado informes que hay sobre administración electrónica, sabemos que una de las causas por las cuales el ciudadano no se acerca a la administración electrónica es porque tiene mucho miedo de qué va a pasar con sus datos. Entonces, una cosa que nos interesaba, el nivel de participación del archivero en la elaboración de la normativa. Pues, desgraciadamente, la participación es bastante baja. Y eso es una constante que se va a dar en toda la encuesta. A ver, nos interesaba la adaptación organizativa. ¿Disponen de planes estratégicos para la administración electrónica? Creo que si miramos el diagrama no tengo que decir ya nada más. Un 22% que sí, un 17% que no y un 61% no sabe, no contesta. En este no sabe, no contesta tenemos que... Hoy, perdón, 61% no, perdón, ya me decía, no me cuadra. Y 17% no sabe, no contesta. Creo que ya no tenemos nada que decir. Las cifras hablan por sí mismas. Aquí les quería traer unas tablas de qué departamentos tienen asignadas responsabilidades o lideran dentro de la administración. Vemos que si tenemos clasificados ya los municipios de 1.000 a 5.000 habitantes, vemos que es un departamento, normalmente la secretaría. Cuando dice 2 departamentos es que está el secretario, muchas veces lo lidera la alcaldía y muchas veces alguna concejalía, pero normalmente el secretario es uno de los pilares fundamentales. Vemos que ya de 5.000 a 20.000 ya disminuye un departamento, ya, o sea, al contrario, las estadísticas suben. ¿Me quedan 2 minutos solamente? Sí, es que sí, no. Pues entonces bueno. voy a leer las conclusiones y creo van a poder consultar ustedes la encuesta en la página web de la FEN y va a estar a distribución de todos. Vamos a ver. ¿Cuáles son las conclusiones? Es un folio, Julio, o sea que lo leo rápido. ¿Qué hemos observado? La gran fractura digital entre los municipios de menos de 5.000 habitantes y el resto de entidades locales. Probablemente por alcance de problemas presupuestarios. Para que esa brecha digital descienda,
el resto de las administraciones deberán establecer las medidas pertinentes mediante colaboraciones con estos municipios y, asimismo, en la elaboración de sus planes estratégicos de administración electrónica. Es verdad que los servicios electrónicos han mejorado desde la encuesta del 2010, pese a los problemas presupuestarios. Se ha desarrollado la banda ancha, que ya lo he comentado. La madurez de los servicios administrativos que damos las entidades locales no se corresponden con los alcanzados con la Administración General del Estado, con la AGE, que rondan en torno a un 92%, pero también es verdad que, según el informe de la Sociedad de la Información del 2013, del año 2011 al año 2012 hemos aumentado 4 puntos, mientras que la AGE se ha estabilizado entre un 91 y un 92%, y las comunidades autónomas solamente han aumentado dos puntos, lo cual, si hemos pasado de un 72 a un 76, creo que con los recortes que tenemos no estamos mal de cifras. Que se debería formar e informar en Administración electrónica a todos los niveles administrativos que se requiera, capaces de dar a conocer las características, legalidad y beneficios del nuevo modelo, eliminando miedos y resistencias al cambio por parte de los empleados públicos. Que se debería formar e informar al ciudadano para que no se preocupase por la confidencialidad y seguridad de sus datos, ya lo hemos comentado antes. Luego, una causa que aleja al ciudadano de la Administración. Los procedimientos electrónicos son incompletos y todavía requieren intercambio de papel en comunicaciones personales, lo que denominamos en la Administración expedientes mixtos. Se convierte en otra causa más de las barreras más importantes que limita la interacción entre la Administración electrónica y el ciudadano en las empresas. El nuevo procedimiento debe ser más sencillo. En muchas ocasiones se ha trasladado lo que se hacía, pues lo que hemos hecho hasta ahora, se ha trasladado a la Administración electrónica. Y eso no puede ser así. Esperemos que lo simplifique la nueva Ley de Procedimientos, que va a armonizar la Ley 30 y la Ley 11/2007. Los índices de satisfacción con el software utilizado por las entidades locales no están muy contentas con el software utilizado. Se les preguntó qué preferían, si SIGEN, software propietario o software libre. La mayoría prefiere software software propietario. El índice lo llevaba, pero ya lo verán, es más bajo. Las menores de 5.000 habitantes, bueno, es normal, no tienen recursos humanos para atender a ese software, prefieren software propietario porque por lo menos la empresa, me imagino, que tiene el mantenimiento. Un mayor impulso al sistema de gestión de documentos electrónicos. Es muy potente en el núcleo de municipios que va entre 20.000 a 75.000 habitantes. Se trata de un elemento estratégico y uno de los pilares de la e-administración, que debe incluir el establecimiento de políticas y normas, asignación de responsabilidades y competencias, la integración de la gestión de documentos de archivo en los sistemas de procesos de organización. Y luego, una cosa que a mí me dio mucha pena es la escasa participación del archivero. Señores, somos unos profesionales que somos unos de los pilares de la e-administración. Hemos pasado de ser los últimos de la fila en el procedimiento administrativo a ser los primeros. Si nosotros, como comentaban cuando una sesión que había de archivo electrónico, no tienen cuadros de clasificación de fondos, no tienen catálogos de tipos documentales, no tienen metadatos, los niveles de seguridad los dan los informáticos, pero los metadatos de acceso los damos nosotros. Entonces, somos un pilar. Y luego, por último, ya la última área era conocer el nivel de proyectos de Open Data. Aquí hay que decir que en los ayuntamientos, en los municipios pequeños, el nivel de medio es alto para el nivel que hay, sobre todo porque están las diputaciones provinciales que están estableciendo muchos proyectos de Open Data en los ayuntamientos, y ya el nivel de proyectos de Open Data creo que lo tienen en la última diapositiva. Lo siento, lo tendrán disponible todos los cuadros, los gráficos, las conclusiones en la página web de la FEN. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Y aparte, disculpa, por supuesto, un aplauso. Disculpa. Y aparte, disculpa, pero tenemos que ser especialmente estrictos y más esta tarde con los tiempos, porque la tarde es tremendamente muy concentrada y puedo pecar de a veces incómodo, pero es que no me queda otro remedio.
Seguidamente tiene la palabra también, que es compañero de Carmen, también compañero mío, porque somos todos archiveros, los tres al menos, y va a seguir comentando algunos temas que han quedado en el tintero sobre las conclusiones, esto de ir de los dichos a los hechos, de lo que era antes de los deseos de hace 7 años a la realidad que ellos han podido contrastar con la encuesta. Tiene la palabra, Eugenia. Muchas gracias. Gracias, Julio. Bueno, a ver, la Ley 11/2007 consagra la existencia del documento electrónico, consagra la existencia del expediente electrónico y habla de la existencia del archivo electrónico para la conservación y la preservación de esos documentos. Por lo tanto, desde nuestro punto de vista, parece razonable que los especialistas en la preservación, en la conservación, en la gestión de los documentos participen en el proceso de implantación, en los procesos de desarrollo de los aplicativos y de la implantación de la administración electrónica. Por lo tanto, nos preocupaba saber cómo eso se había materializado a través de la encuesta. La encuesta puede tener 2 lecturas y, de hecho, Carmen y yo, cuando hemos estado hablando sobre ello, decíamos esto es o la botella medio vacía o la botella medio llena. La lectura de la botella medio vacía es que participa muy poca gente, los archiveros apenas pueden participar. La botella medio llena es que allí donde hay archiveros, porque luego otro problema es la inexistencia de archiveros en muchos ayuntamientos y no solamente en los pequeños, allí donde hay archiveros hay cierta tendencia a que empiecen a participar y eso se constata por la propia encuesta. Por lo tanto, hay que tener en cuenta eso, que empiezan los archiveros a participar. Sí hemos detectado una brecha muy importante y es en los municipios de menos de 20.000 habitantes. En los municipios de menos de 20.000 habitantes apenas hay archiveros con los que se pueda contar para el trabajo de desarrollo de la Ley 11 y de la implantación de la Administración Electrónica de Documentos. Porque no olvidemos que los documentos electrónicos lo único que han hecho ha sido cambiar de soporte, pero la información está ahí, hay que tratarla, hay que preservarla, hay que conservarla, es auténtica, en fin, una serie de características que todos conocemos. Y, por lo tanto, el papel del archivero como profesional especializado en estas materias tiene que estar ahí. Nosotros preguntamos si no participaban, y era un número elevado, ¿por qué no participaban? La primera contestación que se nos dijo es que no hay. Pero se nos dijo que no hay incluso en ayuntamientos de más de 75.000 habitantes, que eso ya sí que es un problema. Recuerdo la intervención de ayer por la mañana de un representante del Ayuntamiento de Madrid que decía: vamos a pasar ahora a la inspección técnica de los edificios de más de 50 años, eso hay que hacerlo. La información está en el archivo. En el archivo se conservan las licencias de obras, las licencias de primera ocupación y sabemos perfectamente cuándo esos edificios van a cumplir los 50 años para que se pueda hacer la inspección técnica de los edificios. Y como eso, muchas otras cosas sobre las cuales hay que interrogar a los especialistas en la gestión de la información que se conserva en nuestras organizaciones. Bueno, pues cuando no hay, y es porque no hay archivero, ¿qué otras cosas pasan? Pues por otro lado, hay archiveros que no se implican. Y esto sí es un tema de autocrítica. Hay algunas contestaciones que nos dicen que los archiveros no se implican. El archivero se tiene que implicar y yo creo que los 3 archiveros que estamos aquí defendemos eso a rajatabla desde hace mucho tiempo. Pero también nos contestan 2 contestaciones que son complementarias. Es porque no les dejamos o porque no es el momento. Pues si no es el momento ahora, ¿cuándo va a ser el momento? Es decir, el momento es en el mismo momento en el cual se están generando los documentos, se está haciendo la génesis documental, porque además, y voy al final un poco de mi intervención, porque ya he dicho que iba a ser breve, nosotros podemos aportar una serie de herramientas y de experiencias metodológicas. Los archiveros, como somos únicos en nuestras organizaciones, tenemos una experiencia metodológica de discusión, de análisis, de trabajo en equipo que puede aportar mucho, porque una de las cosas que también hemos detectado es que en muchos ayuntamientos, incluso en ayuntamientos grandes, no existen equipos multidisciplinares que trabajen en la gestión electrónica, que debería ser lo razonable.
Lo razonable debería ser una colaboración entre los archiveros, los informáticos, los juristas, los especialistas en organización y métodos, etcétera, etcétera. Son equipos multidisciplinares que cada uno aporte los elementos que tiene. Bueno, pues nosotros a esos equipos de trabajo podemos aportar los cuadros de clasificación. Y una cosa muy importante, un cuadro de clasificación no es algo estático, no es algo que se hace y ya está. Que no caiga nadie en el error de decir yo cojo un archivero, me hace el cuadro de clasificación, le despido y ya me ha resuelto el problema. No, el cuadro de clasificación es algo vivo. Nosotros en las organizaciones, en los ayuntamientos, trabajamos con procedimientos vivos. Nuestras organizaciones asumen competencias, nos quitan competencias y a partir de ahí generamos procedimientos y generamos series documentales que hay que alimentar en el cuadro de clasificación. Tenemos experiencia. Tenemos experiencia en la elaboración de catálogos de tipos documentales, de tipos de documentales para alimentar el metadato tipo documental que establece el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Tenemos estudios de valoración, de selección documental, de procedimientos de eliminación a través de las comisiones calificadoras de documentos, que tampoco son cosas estáticas, porque resulta que la valoración de una serie que hacemos hoy, si hay una modificación del procedimiento, hay una serie de variaciones que hacen que esa serie adquiera un valor distinto, pues la aplicación de los procedimientos de eliminación tiene que ser distintos. Y hay que tener en cuenta que la eliminación se debe producir tanto sobre los documentos en papel, que ya hacemos, como sobre los documentos electrónicos. Creo que era esta mañana, alguien comentaba en una de las mesas que, bueno, pues que le habían dicho que qué hacía con la receta electrónica o con la receta. Bueno, pues valorarla y a partir de ahí decidir el periodo de conservación, con qué criterios, etcétera, etcétera. Sí, me queda un minuto. Además, tenemos experiencia en la normalización de la descripción, muy importante para la recuperación a largo plazo de los documentos. Perdón, la alergia. Por lo tanto, yo sugeriría, propondría, como una conclusión de esta encuesta, que las organizaciones, los ayuntamientos utilicen a sus archiveros, utilicen la formación de la que disponen, su experiencia en la gestión de documentos para la gestión de los documentos electrónicos de archivo, porque, como decía antes, los documentos que generamos en soporte electrónico, en tanto en cuanto los autentificamos, les damos una serie de elementos que generan derechos y deberes de los ciudadanos, estamos generando documentos que hay que conservar. Igual que conservamos el documento de 1500, el privilegio rodado de 1200, o que conservamos cualquier otro documento, dentro de 500 años tendremos que tener las actas de nuestras organizaciones, tendremos que tener los documentos que garanticen y legitimen los derechos de nuestras organizaciones, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la participación del archivero y, sobre todo, sugerir la existencia de equipos multidisciplinares, donde participemos todos de alguna manera, porque es curioso que no existen muchos equipos multidisciplinares en esta materia. Y nada, muchas gracias. Ya. Bueno, pues vamos a seguir y vosotros no lo habéis visto, pero yo sí lo he visto una mano al fondo que decía 5 y no son 5 lobitos, sino 5 minutos. Y entonces vamos a convertir 5 minutos en 50, pero que parezcan 5. Van a ser 5, Miguel Ángel, no te preocupes. Y para ello contamos con la habilidad comunicativa que tiene con toda seguridad don Eduardo Balaguer, que viene desde Játiva, ciudad maravillosa, que yo recomiendo visitar por el Castillo, la Colegiata, por la comarca de la Costera, que es un municipio para mí modelo en muchos sentidos, por población, por gestión, que hubo una tradición en modernidad, ya me callo, que tenía la primera fábrica de papel de Europa, siglo XI, estaba en Játiva. Increíble. Bueno, ya me callo. Tiene la palabra Eduardo. Muchas gracias, Julio, muy amable por la presentación y agradecido a todo el auditorio por su presencia aquí. Yo voy a ser tremendamente breve y voy a lanzar flashes. El motivo por el que estoy aquí es tratar de analizar, no analizar, sino exponer desde mi particular punto de vista los elementos de fracaso y los elementos de éxito en relación con la gestión de documentos en los ayuntamientos españoles.
En primer lugar, diré que entender que la botella puede estar medio vacía o medio llena, según cómo se mire, yo lo veo muy autocomplaciente. La botella está completamente vacía, está muy vacía. Está muy vacía porque fundamentalmente el municipalismo español, 8.112 municipios, tiene 6.821 de menos de 5.000 habitantes. Y si el problema no lo pulsamos donde está, es decir, en los 6.000, casi 7.000 habitantes de menos, 6.000, casi 7.000 municipios de menos de 5.000 habitantes, es que no nos contextualizamos. Es decir, ahí es donde está el problema. Y entonces los elementos de fracaso vienen, entre otros, por lo que voy a decir. Bajo mi modesto punto de vista, en primer lugar, hay un tema de prioridades. ¿Por qué la agencia tributaria funciona muy bien y por qué la administración de justicia funciona muy mal? ¿Por qué? Porque necesitan, una tiene apoyo político y medios y la otra ni tiene apoyo político ni tiene medios. La segunda cuestión hace referencia a el motivo por el que la administración electrónica no tiene apadrinamiento, y eso proviene del derecho positivo. Existe un monomio legal de que gobierno y administración están en manos del pleno y los alcaldes, del alcalde y el pleno, y bajo mi punto de vista tendría que haber un binomio que separara el gobierno por una parte electo y la administración al frente de la cual deberían de haber directivos públicos profesionales. La tercera cuestión, bajo mi punto de vista, de ese fracaso, botella vacía, es la existencia de una absoluta falta de estrategia y una enorme falta de organización, lo que hace que las administraciones locales funcionen por impulsos. Si no existe estrategia y no existe organización, se funciona por impulsos. La cuarta cuestión es que, a mi modo de ver, tenemos una tendencia endémica y enfermiza a funcionar a ejecutar, a prestar servicios por administración directa, y no entendemos que el know-how está en manos de las empresas y nos empeñamos en crear nuestros propios métodos en lugar de ir y comprarlos. La quinta cuestión, estoy acabando, es que existen multitud de cabras en el mercado. Cabras, me refiero a empresas cabra. Esas empresas que son oportunistas, que son desconocedoras del marco en el que se mueven, que venden herramientas vacías de contenido, que dan la espalda al derecho administrativo, que establecen algunos meros procedimientos por muestreo y no de carácter integral, que son demasiado rígidas, que son imposibles de implementar y, lo que es peor, que son imposibles de mantener. Y en sexto y último lugar de los negativos, prometo que subsiguientemente vendrán los positivos, existe un apalancamiento cultural. De 2007 a 2014 se ha producido un apalancamiento cultural que afecta a la clase política, que nos afecta a la clase funcionarial y que también afecta a la ciudadanía en lo que se conoce como la brecha digital. ¿Y qué creo que habría que hacer? ¿Cuáles serían los factores de éxito? ¿Cuáles son aquellos que hemos tratado de implementar en la organización de la cual provengo? Pues por una parte es imprescindible el primer factor, el liderazgo, un liderazgo político que dé un mínimo apoyo y otorgue unos mínimos medios a los proyectos de implementación de la gestión documental, de la administración electrónica, o cuanto menos que no lo entorpezca. Ese liderazgo debe de venir complementado por el consiguiente liderazgo administrativo, en el que habilitados nacionales, el cuerpo al que yo pertenezco, posibilistas, son fundamentales en esa línea, abandonando posturas weberianas históricas. También considero que son fundamentales los informáticos realistas, y entre estos dos grupos implicar a toda la administración. Es demasiado el tiempo que estoy ocupando, seguramente. No sé qué hacer. Bueno, pues yo tampoco sé qué hacer, así que lo que tú dispongas. Oye, Gerardo, de verdad que disculpas pero vamos, muy interesante. Lo entiendo y lo poco que has podido decir en el poco tiempo que es muy interesante y muy relevante. Igual que recomiendo visitar Játiva, recomiendo visitar la red social y en concreto que visitéis la cuenta de Twitter de nuestro siguiente ponente, que es Gerardo Bustos, que es periodista, editor, funcionario de Hacienda, 809 followers en Twitter, a fecha de ayer casi 5.000 tweets, hiperactivo, ya lo vais a ver ahora mismo, y él nos va a dar un poquito la visión desde el Ministerio, pero también de un hombre con su experiencia, que ha sido periodista de pueblo, de ya, premios, en fin, un poquito de todo. Gerardo. Gracias. Con presentaciones así, vamos a ver.
Yo me siento un poco en desventaja porque me da envidia la administración local, es decir, en esta mesa, porque la cercanía con el ciudadano es una oportunidad que quizás los que estáis ahí no lo valoráis, pero que yo envidio, ¿no? Es decir, la AGE hace cosas hacia el ciudadano, pero desde una distancia mucho mayor. Vosotros lo palpáis, ¿no? Entonces, como estoy en minoría en la mesa, me voy a conformar con ser breve, que esto ya es un clásico, ¿no? Y fundamentalmente soltar un mensaje, no más, que no hay tiempo, y no despertar a nadie, que a estas horas esto es fundamental, ¿no? Vamos a ver. Dentro de este esquema, el documento electrónico, hoy hemos estado hablando, o este congreso se preocupa mucho dónde estamos y dónde vamos, ¿no? Y yo sí me gustaría recalcar además y de dónde venimos, porque el origen nos está marcando, ¿no? Pensamos que tenemos claro, y probablemente lo tenemos claro de dónde venimos, pero quizá lo hemos pasado por encima, lo hemos olvidado y el papel nos marca. Es decir, todo lo que estamos haciendo, todo lo que intentamos hacer, todo lo que intentamos proyectar, todos nuestros neuras de lo que intentamos evitar, todo nos lo está marcando el papel y la cultura del papel. Llevamos muchos siglos, ¿no? Nos podemos remontar al papiro o no papiro, que es un poco lo mismo, es que el mensaje lo grabamos en algo físico, ¿no? Y ahora el mensaje lo tenemos en una entelequia. Esto es fácil decirlo a los que ya tenemos una edad. Quizás las generaciones más jóvenes les da lo mismo y dicen, vea, ahí está el mensaje, ¿no? A mí me cuesta encontrarlo, ¿no? Es decir, lo físico nos pierde. Y todo esto nos está marcando. He cogido un ejemplo que supongo que la organización del Congreso, nada más verlo, me echará, ¿no? Es decir, el propio Congreso nos ha dado una publicidad con papeles, un folleto estupendo que se ha agotado. He ido a pedir uno esta mañana porque me he dejado en casa al otro y se había agotado. Es decir, o sea, en una palabra, un éxito, pero papel. O sea, es un éxito, pero estamos a decir, el papel nos sigue marcando. ¿Y dónde estamos realmente? En una transición. O sea, estamos viviendo una transición donde conviven las dos cosas, papel y documento electrónico. Lo que yo decía en telequia y tal, esto cuando salgamos de aquí no me lo recordéis, por favor. Pero vivimos el papel y vivimos lo electrónico. Yo tengo la impresión de que probablemente el papel no va a desaparecer nunca, ¿no? Pongo siempre el ejemplo de una cosa que me gusta mucho, que es, pues, bueno, puede ser el teatro y tal, pero sobre todo el caballo. Es verdad que ya no usamos el caballo para viajar, pero sigue siendo un lujo que se usa como recreo, como ocio. Es decir, no ha desaparecido el caballo como medio, ya no de transporte, pero sí, digamos, de disfrute, ¿no? Y el papel, el libro y todo esto yo creo que seguirá mucho tiempo, y mucho tiempo, no sé si son siglos, miles de años y tal, como un elemento que va a estar ahí. Habrá gente que dirá, pues he leído el Quijote y además en papel, por ejemplo, ¿no? Y lo mismo nos vamos a encontrar en los archivos, dice tal cosa y además venía algo en papel, que ahí va a estar, ¿no? Quiere decir que vamos a convivir al menos mucho tiempo, desde luego el tiempo que tenemos todos los que estamos en la sala, aunque haya algunos rabiosamente joven, van a convivir las dos cosas, ¿no? Y tenemos que gestionar esa convivencia, además sin sustos, solo con realismo, ¿no? Dentro de las cosas que estamos haciendo para abordar esto lo vimos, o sea, Miguel Ángel Amutio ya lo enseñó ayer el gráfico, pero quería recordarlo, y hay un esfuerzo por adecuarse en el seguimiento de adecuación al ENI, hay un seguimiento continuo, estamos a punto de la 5ª encuesta. Si veis la línea 5, que sería la del aprobado, el punto final, tenía que haber sido el 30 de enero pasado, el 31 de enero pasado, no vamos a llegar. Yo creo que ni siquiera a lo mejor el 31 de enero del año siguiente. Y no importa, quiero decir, probablemente lo que se ha equivocado es el legislador haciendo un imposible. Y yo creo que las leyes a veces no es para marcar metas, sino para decir la realidad va por aquí y tenemos que marcarla por este lado. Quiero decir que probablemente ahí quizá la fecha de la legislación nos ha forzado un poco, pero ya cuando se puso yo creo que sabíamos que era irreal. Pero bueno, está ayudando, está marcando todos esos verdes que veis ahí, que son la inmensa mayoría, significa que está muy bien. Esto estamos hablando del resultado de 50 encuestas entre servicios centrales y organismos y entidades de ministerios. En mi ministerio, y presumo mucho de ello, contesta, me parece que son 18, es decir, hay un porcentaje significativo de los 51 o 52 que aparecen. El caso es que la media, como veis, bueno, está bien. A mí me preocupa esta siguiente que he cogido, los números rojos, y nunca mejor dicho, que es el documento electrónico.
hay un bache. Es decir, el agujero negro lo tenemos en el documento electrónico, ¿no? La conformidad es un tema, es lógico, va en conjunto y tal. Realmente el bache está en el documento electrónico. Es más, yo tengo la impresión de que los amarillos que hay, los verdes, van a avanzar y el documento electrónico, aunque está avanzando, va a seguir en números rojos porque hay un terreno que no se ha recorrido. Se está haciendo ahora, pero va a llevar su tiempo, ¿no? No hay ese, digamos, y esto es muy fácil a todo lo pasado, pero probablemente hemos confiado demasiado en la tecnología y en la memoria. Esto me recuerda mucho a los satélites espaciales. Sabéis que cuando empezaron esto de los espías y tal, mandaban satélites al espacio y dicen, bueno, el espacio es muy grande, ahí caben todos, ¿no? Y ahora tenemos un problema porque el espacio está pululando, el espacio está pululando con satélites que ya no valen para nada, pero se dejó porque era un basurero que tenía mucho espacio, y claro, el espacio es mucho hasta que lo llenamos. Y la memoria un poco informática pasaba igual, es decir, claro, cuando hablamos que hace 20, 30 años 28K, 48K eran un mundo, gigas, tetras, y ya me pierdo, no sé qué sigue después, los megas, ¿no? los nanos, y entonces nos parecía infinita, y resulta que no es infinita, y sobre todo además no nos la clasifica y además no nos la conserva, ¿no? Y sobre todo no nos la conserva clasificada para el futuro, ¿no? Entonces este problema aparece después, ¿no? Entonces, ¿dónde estamos ahora? En la solución interdisciplinar. Es decir, tenemos que juntar la tecnología y lo que podríamos llamar, por decirlo fácil, archiveros e informáticos, ¿no? Como hay que presumir de ministerios, yo veo que en mi ministerio tenemos ahora un grupo de trabajo que está intentando hacer una política de gestión documental, un modelo, donde confluyen las dos cosas, tanto archiveros como informáticos y muchas experiencias, con vocación además para que sirva no solo para el ministerio, sino a nivel global, ¿no? Recuerdo un poco, ¿dónde estamos y dónde venimos? Venimos del papel, damos un gran salto y llegamos, y esto es el mensaje que yo quiero saldar, no llegamos ni a administración electrónica, ni a firma electrónica, ni a conquistar el futuro, llegamos al ciudadano. Lo que importa y lo que hemos perdido o no hemos sabido enfocar en el primer momento es el ciudadano. Probablemente electrónico, pero ciudadano. A ese ciudadano le podemos quitar la A y no pasaría nada porque perderíamos un poco el camino de la tecnología, lo retrasaríamos, pero estaría el ciudadano. Pero si dejamos solo la A y quitamos el ciudadano, no hacemos nada. O sea, había una cosa que me recordaba esta mañana Alberto Lorza, que decía, me da envidia Amazon porque sabe lo que deseamos. Y yo me he asustado, ¿no? A Alberto Lorza le miro en las redes, quiero decir que hablo de él como gran seguidor y gran admirador. Y yo digo, esperemos que la Administración de verdad no siga pensando en lo que desea el ciudadano, porque al final la Administración lo que hará es, el ciudadano tiene que desear esto, corto. Es que si no, Miguel Ángel no me invita más ya, entonces vamos. No, lo siento. Solamente recomendar el mensaje solo con la importancia de que pensemos en el ciudadano y que hagamos la administración electrónica, el documento electrónico, pensando en lo que necesita y en el servicio al ciudadano. Nada más. Muchas gracias Gerardo. Y nada, ya concluimos. Como habéis visto, es también un buen jinete y tiene un libro que se llama Guía del Viajero Perfecto. Es una cosa increíble. Bueno, pues muchas gracias. No hay tiempo, creo, Miguel Ángel, para preguntas del público. Daros las gracias a vosotros y a todos la mesa. Disculpad por las prisas, pero esto es un congreso, una jornada y más. Siguiente mesa es muy interesante sobre Open Data, que ahora Miguel Ángel os lo cuenta, ¿eh? Venga, hasta ahora. Gracias.